bienvenido en nuestros estudios al padre Marco Matamoros, representante de la Conferencia Episcopal. Él es nuevo vicario en la Arquidiócesis de Cuenca. Padre Matamoros, muy buenos días. Empezamos con un tema delicado para toda la sociedad, en particular para la Iglesia. Los abusos que se han dado a menores en el país, en el cual lamentablemente Cuenca estuvo también entre las ciudades protagonistas de estos hechos. Esto ha implicado un esfuerzo mayúsculo y delicado que las autoridades eclesiásticas han tenido que realizar para investigar, llegar a conclusiones y emitir sanciones sobre estos hechos. Quisiéramos conocer en qué punto se encuentran estos procesos dentro de la curia. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, yo soy representante de la Curia Arquidiocesana de Cuenca, no de la Conferencia Episcopal. A ver, estos son acontecimientos que se han dado a nivel del mundo, en distintos países, en distintas situaciones, y claro, también este acontecimiento se dio en la ciudad de Cuenca. Ahí la Santa Sede ha establecido protocolos muy rigurosos que todas las diócesis, a través de sus obispos y de sus representantes legales, tienen que cumplir. En el caso de Cuenca, el hecho fue investigado, se siguió el proceso de rigor, el protocolo establecido por el Vaticano y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para investigar y sancionar estos acontecimientos, y se dio el pronunciamiento que debía darse por parte de la comisión que investigó el caso y lo que se determinó en el Vaticano. De manera que la sanción está emitida, la suspensión ha sido dada. Esto en el caso del padre Cordero. Una excomunión, y eso ya está, digamos, desde ese punto de vista cerrado, en cuanto tanto ya la sanción definitiva está dada. Más allá de eso, en la Iglesia, canónicamente hablando, no hay otra. Para tener una idea, padre Matamoros, ¿qué significa una excomunión? ¿Y con cuánta frecuencia se da una sanción de este tipo a un miembro del clero? A ver, en la historia de la Iglesia se han dado muchas, y en determinados momentos, sobre todo muy puntuales. En algún momento se dieron muchos en torno a las herejías. En otro momento, de la Iglesia en general, en posiciones marxistas, por ejemplo, o en gente que había atentado contra los principios fundamentales del cristianismo o de la Iglesia. Muchas de esas sanciones fueron muy cuestionadas en algún momento. Lutero fue excomulgado. Yo quisiera comentarle a usted como una anécdota más bien en la larga vida de Ondas Azuayas, en los tempranos años 50, el director de esta radio fue sujeto a un proceso de excomunión que entiendo no se lo llegó a concretar por haber realizado una entrevista en el medio de comunicación al entonces proscrito Partido Comunista del Ecuador, Pedro Satt. Claro, ve el tema del marxismo, el tema de la masonería. En otro momento también fue muy discutido. Más bien fueron temas como de carácter político. Pero también cuando un miembro de la Iglesia ha atentado contra los principios de la fe cristiana o de las normas fundamentales de la Iglesia, también se somete a este proceso, que significa una expulsión de la institución, y como su palabra lo indica, ha roto la comunión, por lo tanto no puede acercarse ni poner en práctica ninguno de los sacramentos determinados por la Iglesia. Hablando de la Iglesia contemporánea ecuatoriana, quizá cuencana, ¿con qué frecuencia se han dado en estos últimos tiempos excomuniones? No conozco de ningún otro caso. Entonces y se lo debe entender como una sanción fuerte, muy fuerte, sí, quizá la más fuerte que se puede dar. Una suspensión del Estado clerical. Sigue siendo una sanción fuerte, moral y éticamente hablando.
El caso del sacerdote o ex sacerdote ahora Cordero, padre Matamoros, no es el único. Hay otros casos que están siendo investigados también en la curia, siendo evaluados. No conozco. Porque se hizo una denuncia pública y en el momento que ¿Usted no participa en ningún organismo que trate estos temas? No soy miembro de ningún organismo. ¿A qué nivel se lo trata? Hay una comisión que fue nombrada por el señor obispo y con la intervención del delegado pontificio, sacerdote chileno, que vino para investigar los casos en el Ecuador y que también lo asumió en Cuenca. ¿Cuál es la posición de la Iglesia ecuatoriana sobre estos temas? Si es que nos puede trasladar, nos ha aclarado usted ya que no es representante de la Conferencia Episcopal, pero sí es vicario del arzobispado de esta ciudad. A ver, yo creo que todo esto se enmarca dentro de una lógica de poder. Yo alguna vez que me han preguntado, digo, ¿y por qué le pasó esto a la Iglesia? Le pasó porque algunos de sus miembros se alejaron de los principios fundamentales que tienen que ver con sencillez, humildad, servicio, trabajo con los más pobres, con los más necesitados, entrega total, generosa, gratuita, sin ninguna aspiración y sin sentirse dueño de nada ni de nadie. En el momento en que usted entra en una lógica de poder, sea desde el lado político, desde el lado económico y en este caso desde el lado religioso, usted se siente dueño de la vida de los demás y siente que con esa vida de los demás puede hacer lo que quiera. Porque entonces desde esta óptica de poder usted no tiene al frente seres humanos, sino tiene objetos que los puede comprar, que los puede vender, que los puede callar, que los puede eliminar. Y así ha sucedido en la historia de la humanidad desde las distintas esferas y los distintos ángulos de las instituciones que nos han regido. Y a mí me parece que la Iglesia, en algún momento, y en varios momentos de la historia, no escapó a esta lógica. Esta es una repetición de lo que ya en algún momento pasó en la Edad Media, con el tema de la Inquisición. Son problemas históricos que quizá hablando 30, 40 años atrás, se tomó una posición muy equivocada de la Iglesia de tratar de ocultarlos, que surgió a través de un escándalo, me parece que fue en la Iglesia de Chicago, en los Estados Unidos, que destapó un caso muy grande de pederastia y que ha tenido un desarrollo y consecuencias que llegan hasta nuestros días y hasta nuestro país. Quizás porque eran otros tiempos y entonces la Iglesia cuidaba su imagen, entre comillas. No quería a lo mejor que haya un destape que le pueda traer consecuencias negativas para su feligresía, el escándalo, a su propia integridad. Y entonces, claro, se silenció por parte de algunas autoridades eclesiásticas. Yo entiendo que no con el ánimo de dejar esto en la impunidad solamente, sino más bien para evitar el escándalo, porque también la lógica de los derechos humanos no estaba tan desarrollada o tan presente en la vida de los pueblos y de la ciudadanía como lo está hoy en día. Ahora, el giro que ha dado la Iglesia es absolutamente reciente. No son sino pocos meses en los cuales el Papa Francisco dio declaraciones muy polémicas. La hizo, lo recuerdo, en un viaje interoceánico de regreso al Vaticano. Hizo una declaración con respecto a la Iglesia chilena muy molesto con los periodistas. Pasaron 3 o 4 días, el Papa reflexionó, incluso pidió perdón públicamente y dio un pronunciamiento, además con lineamientos muy claros, en el sentido de que la Iglesia iba a enfrentar estos problemas y hacerlo de debida manera. Esto ha significado un cambio, un giro de la Iglesia que se lo ha sentido también en la curia arquidiocesana de Cuenca. No son temas fáciles, pero evidentemente el protocolo que ha emitido la Conferencia Episcopal y el Vaticano para que cada diócesis trate sus asuntos son absolutamente rigurosos y estrictos. ¿De cuándo data este protocolo? El de la Conferencia Episcopal de 2016 y el del Vaticano, pues en concordancia con el del Papa Francisco. A ver,
Incluso ahora se tiene mucho cuidado en la selección de los candidatos para aspirantes al seminario. No es solo una cuestión de buena voluntad, sino también de formación académica, humana, espiritual y de un seguimiento estricto a la vida personal y colectiva de estas personas, incluso las familias de procedencia, los contextos culturales, los lugares donde realiza sus prácticas, los años de experiencia y un protocolo interno también en los seminarios mayores para la selección de candidatos y las futuras ordenaciones. Para transitar eso ha cambiado. Para transitar a otro tema, Padre Matamoros, concluyamos con este. ¿Ha significado esto una fuerte crisis, tan fuerte como la que en años pasados la Iglesia pretendía evitar? A ver, yo ahí tengo que decir una cosa que me parece que hay que decirla porque es de relevancia. Los fieles han sido críticos, rigurosos, se han sentido humanamente afectados, dolidos, pero no se han ido. No se han ido, porque la gente distingue perfectamente en que es un tema de una persona, como les ha pasado a los maestros implicados, y entonces se hubieran cerrado todas las escuelas y todo el mundo se hubiera ido del ámbito educativo, y no se han ido. Porque en el caso de Cuenca sí hay un sacerdote implicado, pero hay 30 profesores. El día de ayer asistíamos a un foro de periodismo y política. Una de las premisas que utilizaba la organizadora y una de las conferencistas era que un político ante todo que tiene que ser una buena persona. Esta es una frase expresada en realidad por un gran periodista que aplicó esto a los periodistas. Un buen periodista, para ser un buen periodista, primero tiene que ser una buena persona. Ni qué decir de que esta es una frase que es indisoluble con lo que debería ser un sacerdote. Ese es un poco el tema, o sea, el que tiene que ser motivo de testimonio, de ejemplo, de dar la vida. Un verdadero líder en todo sentido. El Evangelio dice, no hay amor más grande que dar la vida por los demás, ¿no? Entonces, claro, es por eso que eso adquiere mucha mayor relevancia, yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que quería decir es que la feligresía ha distinguido porque no se han vaciado los templos, los niños siguen estando en la catequesis, los jóvenes siguen estando en los grupos juveniles, la participación de los laicos es muy activa. Yo mismo ahora tengo en la ciudad un consejo vicarial que representa a las 28 parroquias urbanas que tiene esta arquidiócesis, y ahí hay 60 laicos de todo nivel, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, profesionales, todos empeñados en unas 3 cosas. La primera, en ayudar a limpiar el rostro. En segundo, en seguir trabajando denodadamente por la causa nuestra, que es la alegría del Evangelio. Y la tercera, no volver a callar si es que esto sucediera. Me parece que esas 3 cosas están absolutamente claras y el trabajo sigue, la perseverancia sigue, la esperanza y la fe también. ¿Qué dice la estadística? Las cifras son una cuestión más mundana, pero ¿qué dice en cuanto a aspirantes a sacerdotes? Pues en este momento el seminario tiene 35 aspirantes, contrariamente a lo que hace 10 años la Facultad de Teología se cerró porque no había ni uno. Bien, transitemos a otro tema, Padre Matamoros. En el mes de agosto había casi una batalla campal en la cercana parroquia de Molleturo, que se pertenece al Cantón Cuenca. Esto preocupó a los segmentos sociales que hacen parte de esta sociedad cuencana y azuaya, y se pidió la intervención de la Iglesia en el caso de Molleturo. Es un tema que aún no se encuentra cerrado. En esta semana hemos visto 2 capítulos de estos fuertes enfrentamientos de intereses que siguen con respecto a Molleturo, Río Blanco, Quimsacocha en la provincia de Azuay, proyectos mineros. Hay una posición del gobierno exteriorizada a través del Ministerio de Energía que lleva a juicio a la juez Paul Serrano,
que dictaminó la paralización de la explotación minera en Río Blanco. Y hubo otro capítulo no relacionado con Río Blanco, pero sí con Quimsacocha, un intento vedado que ha sido denunciado incluso como un boicot y un complot por Gustavo Vega, quien acaba de ser presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio, señalando que fuerzas oscuras intervinieron allí para engañar prácticamente al Consejo Nacional Electoral en una de sus últimas decisiones, que era viabilizar una consulta popular en Quimsacocha. Se trató de aprobar un documento totalmente distorsionado de lo que era la intención de Pachacuti y otras organizaciones sociales. En todo caso, esto como antecedente da cuenta de que existen aún enfrentamientos, de que las cosas no están dadas, hay posiciones muy diversas, extremadamente diversas, pero hay también por allí un hecho muy importante, sumamente importante, que fue la decisión del pueblo azuayo de votar casi con un 70% a una consulta popular que la trajo el propio gobierno de Lenín Moreno, con un no a la minería, con las connotaciones que tuvo esta pregunta en la consulta popular. La pregunta va, padre Matamoros, ¿qué hizo la Iglesia a partir de estos incidentes de agosto y el llamado público que se hizo para su intervención? A ver, cuando las comunidades afectadas, algunos actores civiles, locales, tanto cantonales como parroquiales, nos solicitaron una mediación entre los hechos de violencia que se habían suscitado en la zona, la Iglesia puso todo su contingente para poder ayudar en la pacificación del territorio, sabiendo que lo del problema de la minería no es un problema que se va a solucionar mañana, y sabiendo que no hay la intención, la buena intención, la recta intención de todas las partes para llegar a un acuerdo de paz. Además, en esos días había sido emitida ya la sentencia, de manera que si esa se la cumpliera como lo ordena la ley, el problema de alguna manera estaría zanjado. El problema es que la sentencia está dada, pero la presencia de la compañía, digamos, aunque no físicamente, pero con trabajos, pero el campamento está. El cierre de la vía continúa, la pluma está puesta, los enfrentamientos, las agresiones se siguen dando. Hay un estado de tensión. El clima todavía de en Moyoturo. inseguridad y de tensión está absolutamente presente, sin lugar a dudas. Entonces se hizo una reunión en la que se convocaron a las principales autoridades de la ciudad. No estuvo presente en la mesa la prefectura porque no se le había convocado, más bien se le convocó al municipio porque el COTAD lo implica en el ordenamiento territorial, a la Defensoría del Pueblo y a la gobernación por ser el legítimo representante del Ejecutivo. En esa mesa de diálogo, donde lamentablemente los dirigentes de las comunidades que habían solicitado la reunión, tanto los trabajadores, o los promineros como se les conoce, y los ecologistas o antimineros, no asistieron. Solo enviaron un representante que él dijo que estaba ahí de observador. ¿Recuerda usted quién era? Un abogado, no debo tener el nombre en el acta. Ya. Entonces, el tema es que nosotros concluimos que nunca ha habido total sinceridad de todas las partes. Para el diálogo. Para el diálogo. Y nosotros llegamos a un acuerdo. Usted nos ha hablado de quienes no estuvieron presentes, o en el caso de las agrupaciones sociales estuvieron presentes solamente como observadores. Y estuvo Yas Unidos estuvo presente. ¿Quiénes sí estuvieron presentes? Estuvo Yas Unidos, un delegado de las comunidades que son antimineras, digamos, que no se consideraba delegado oficial porque Carlos Morales, que había sido convocado de manera oficial por algunos asuntos propios de su labor, como nos hizo conocer más tarde, no pudo estar presente, pero sí estuvo presente el alcalde, estuvieron presentes el propio alcalde de Granda, ¿sí? El gobernador, alcalde Cabrera.
El alcalde Cabrera, sí, el gobernador Javier Enderica, estuvo una delegada de la Defensoría del Pueblo, el señor arzobispo, el diácono Pepe Astudillo, que es parte de la mesa de diálogo, porque él en la universidad es profesor de mediación y arbitraje, y yo en calidad de vicario urbano queríamos estar en esa ¿Y qué se decidió en ese día? En esa reunión se acordaron algunas cosas. La primera, preparar un diálogo público sobre el tema minero, con intervención de las universidades y actores sociales, para poder tener como Cuenca una postura mucho más pública. Se acordó que la municipalidad pueda hacer efectiva su presencia en el territorio con proyectos que tienen que ver con intervención propia del presupuesto participativo, porque también no hay que olvidar que estos territorios son como muy olvidados y a veces, claro, cualquier proyecto de trabajo que genere mano de obra, que genere empleo, no deja de ser un atractivo para las comunidades permanentemente relegadas. Que el municipio intervenga en los temas de vialidad, que acompañe el tema de educación, que el gobernador se comprometa a la gestión del tema de salud, a la cuestión de la seguridad, que el Estado no se declare incapaz en el sentido de decir, si mañana se va la compañía, van a aparecer la minería ilegal. Porque eso sería el Estado decir, vamos a ser incapaces de poder controlar un problema que sí se podría ha sido avecinar. Una constante, dicho sea de paso, en el discurso oficial. Claro que ha sido una constante, pero que eso sería como que el Estado se declara incapaz. Que se generen proyectos, por eso se decidió luego también invitar a la prefectura, a otras organizaciones sociales, como la FOA, para poder pensar en la posibilidad de crear proyectos ecológicos, agroecológicos, ligados a la economía popular y solidaria, que el Banco del Estado, el ex Banco de Fomento, ¿cómo se llama ahora? Ban Ecuador se llama. Ban Ecuador. Que el Ban Ecuador pueda tener presencia más activa ahí con créditos. Entonces todas estas alternativas a los proyectos productivos, pero también entrar en una fase de no violencia y de pacificación, porque también es cierto que las comunidades consideradas promineras están siendo afectadas en su vida diaria, no pueden transitar libremente, no pueden ir por la vía, tienen que ir por chaquiñanes, muchas veces hay agresiones entre familiares, porque las familias están divididas. El propio rector del seminario de Cuenca, que estuvo en una tarea de misión ahí en la zona, fue amenazado, el párroco ha sido amenazado. Entonces, hay una especie, aquí lo voy a decir con toda claridad, a veces hay una especie como de silencio cómplice frente a estas situaciones, el secuestro que sufrió el presidente del GAT parroquial, el atentado contra la vida del policía. Entonces, estos hechos quedan como silenciados, es que eso no tiene nada que ver con una posición ecologista, de defensa del agua, de cuidado de la vida de la creación. No tiene nada que ver. Ya, entre todos los actores que usted ha mencionado, no ha mencionado a las universidades. ¿Se las consideró también? ¿Se las invitó quizás? Se las consideró para esta fase de ampliar este diálogo que se está planteando. Ahora, ¿se dejó plasmadas todas estas intenciones en algún documento? Se quedó plasmado todas esas intenciones en esta acta, que la tengo aquí. En un acta. En un acta. Pero quedamos, para que luego no haya ningún problema, que se las remitía al alcalde, al gobernador y a la Defensoría del Pueblo, para que las firmaran de manera oficial, haciendo las observaciones que se crean necesarias para poder, incluso se redactó también un manifiesto que iba a ser público y puesto en escena en los medios de comunicación. ¿Y qué pasó? El señor arzobispo, de manera personal, entregó el acta tanto al señor alcalde como al señor gobernador, y también se le hizo llegar a la Defensoría del Pueblo. Solo la Defensoría del Pueblo nos la devolvió con un par de observaciones
y de parte de la gobernación y de la alcaldía nunca se nos devolvió el acta. Por eso no se continuó. ¿No se firmó el acta? Por eso no se firmó el acta. Y peor el manifiesto. Y como tampoco estuvieron representantes convocados de las comunidades afectadas, eso también fue otro paro, porque si los que reclamaban el diálogo y los que proponían la mesa no estuvieron, entonces uno dice, bueno, ¿a qué estamos jugando? Pero estos dos importantes representantes, el uno ciudadano, el alcalde de la ciudad, y el otro representante del gobierno, el gobernador, que sí estuvieron presentes en esta reunión, que se comprometieron a lo que se plasmaba en el acta, incluso a la emisión del manifiesto, en las condiciones en las cuales se habían dado estas reuniones, argumentaron de alguna forma el por qué no firmaban lo resuelto. No, porque no hemos... Ni siquiera se dignaron en responder. No, porque no se ha respondido. Entonces, ante esa situación, en el intermedio, se hizo una petición de parte de los grupos ecologistas o antimineros al señor arzobispo para que se celebre una misa campal como medio de pacificación allá en la zona. Nosotros respondimos que la única forma de celebrar una mesa ahí era que vinieran las dos partes para preparar la misa, que pudiéramos hacer ofrendas para que juntas, tenga sentido. Oraciones por lo menos juntas. un acto espiritual, ya que en cuestiones protocolarias que pueden tener además derivaciones incluso de carácter legal, de carácter social, de lograr este objetivo de pacificar las cosas, no se dio, por lo menos este acto. Que el acto de la paz pudiera ser un acto simbólico, a lo mejor con manifiestos de parte y parte, y que ojalá pudiéramos llegar a la comunión, a la Eucaristía juntos. ¿Cómo entender, pero padre? No se dieron las condiciones porque nunca pudimos reunirnos las dos partes. ¿Cómo entender, padre Matamoros, esta actitud en un problema que sigue latente y que es muy delicado, que divide a la sociedad? Yo quisiera quizás no dar opiniones personales para no entorpecer una cosa, porque el día martes, voy a decirle a continuación lo que usted me ha preguntado, pero el día martes se está convocando nuevamente a esta mesa y ampliada con otros actores, porque el señor arzobispo quiere saber qué mismo va a pasar con la mesa, si continuamos o no continuamos, y además porque la ministra del Interior, ministra Romo, cuando estuvo en Cuenca y le preguntaron sobre el tema minero, ella dijo, esperemos que continúen los diálogos propuestos por la curia de Cuenca, que está en el periódico, está en el Mercurio. De manera que nosotros hemos vuelto a convocar a esa mesa para ver si se puede avanzar. Pero mi opinión personal, que no tiene que ver con la mesa en la que estoy participando, digo que hay muchos intereses de parte y parte. Y creo que de parte y parte no hay actitudes sinceras. Y creo que el gobierno no ha abandonado el modelo de producción extractivista en ninguna parte del país. Así se evidencia. Ni lo ha abandonado. Por declaraciones de altos cuadros. Ni lo va a abandonar. Porque además el ministro Pérez ha sido muy claro en que el proceso minero en el país es una fuente de contribución económica para el desarrollo del país, y que entonces pues el gobierno, como usted ha visto, lo tiene en el presupuesto, en la proforma presupuestaria del 2019, ahí siguen vigentes todos los proyectos mineros del país. No sé si está lo del Río Blanco, pero la minería en general está vigente, y el modelo de producción del gobierno. Por lo tanto, el modelo de producción extractivista del gobernador está presente. Del gobernador entenderíamos quizás una posición condescendiente con esto, que evidentemente es una política pro-extractivista del gobierno que lo viene pregonando. Sí, del alcalde de la ciudad nos sorprende. Esto es una reflexión, perdóneme, personal. Padre, usted ha señalado ya que prefiere, y me parece que con razón, si está usted en la mitad de esta mesa de diálogo, claro, no pronunciarse, pero sorprende, y hay que decirlo, la posición del señor alcalde. Hay una posición oficial del municipio de Cuenca que ha pedido declarar al cantón Cuenca libre de minería, que lo ha hecho incluso en un pedido público, lo hizo el pasado 3 de noviembre ante el presidente de la República. No entendemos cómo o por qué el alcalde ha actuado de esta manera, desdiciendo incluso lo que él mismo ha decidido conjuntamente con estas mesas de diálogo, no firmar ni siquiera el acta, menos el manifiesto. Pero a ver, yo digo que
las autoridades en general, yo tengo que decir allí a favor del gobernador que el gobernador se ha manejado con prudencia. En las distintas actos que ha tenido que pasar por esto, creo que lo ha hecho de manera prudente, siendo representante del Ejecutivo. Es decir, sea contradictorio que él representara otra cosa que no sea a la que está representando, si es el representante del Pero entiendo que el espíritu de esta acta y del manifiesto eran sobre todo de tratar de lograr una situación de paz, a la cual entiendo no se opondrá el gobernador, para por nada, más política pro-extractivista que tenga. Al final de la mesa, todos quedamos en que la defensa del agua, el cuidado de la vida, los bienes naturales, los bienes de la creación, inspirados en el magisterio del Papa Francisco, la Laudato Si y el Evangelio por parte de la Iglesia, eran irrenunciables. Y en eso quedamos de acuerdo todos, absolutamente todos. Pero yo digo, a ver, el municipio de Cuenca, desde que empezó el problema de la minería en el Azuay y en Cuenca, ha tenido una posición absolutamente tibia. Nunca dijo nada, absolutamente nada, en ningún momento. En lo de Quinzacocha fue un actor muy distante. Ha sido en estos últimos momentos en los que ha habido un pronunciamiento más bien mucho más firme, pero este problema no ha empezado ayer. Si usted coge el mapa del Cantón Cuenca, el 70% del territorio está concesionado. Yo no conozco de ningún pronunciamiento que el Consejo Cantonal como tal haya hecho algunas cosas muy tibias, iniciativas de alguno que otro concejal. Bueno, hay un par de cuestiones importantes aquí. El Consejo Municipal de Cuenca declaró al territorio del Cantón Cuenca libre de minería. Una situación que no tenía mucho sustento jurídico, pero sí dejaba claro por lo menos una intención de carácter político. La intención, ¿no? Pero no ha habido así una manera contundente que, digamos, el municipio estuvo acompañando en el proceso, en la lucha de resistencia. La decisión del alcalde es relativamente reciente de pedir que se declare también. La asamblea que se convocó, eso fue, digo yo, reciente. Fue reciente. Ahora, en época de elecciones, todos los candidatos serán antimineros. Ahí habrá que ver cuál va a ser la recta intención. Pero a nosotros, como iglesia, también nos interesa la paz de las comunidades. En todo nos interesa la convivencia armónica de los pueblos. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, padre. Concluyamos con lo que viene, la continuación de esta mesa de diálogo. Nos dice usted que será el día martes, ¿a qué hora? Y a la que se aspira que todos estos actores y quienes no estuvieron en la primera reunión, como la prefectura provincial, sí estén en esta ocasión. No estuvo invitado, aclaro, la vez anterior. No estuvo. No estuvo invitado. Porque, vale la pena aclarar. Porque nosotros lo que estábamos haciendo era invitando a los actores que tenían que ver directamente con el problema por el tema del territorio. ¿Quiénes eran los invitados en esta ocasión entonces? Se ha ampliado a la prefectura, a la FOA, y alguna organización no gubernamental que también está es importante la presencia de ecologistas y antimineros para darle solidez a esta reunión. Porque una de las resoluciones de esa mesa también fue dar seguimiento por parte de las autoridades a la sentencia de la Corte, para que tenga un ejecútese final. Bien, queremos agradecerle, padre Matamoros. Lamentablemente no podemos profundizar más en este tema, muy importante. Serias inquietudes deja usted sembrada en cuanto a la actuación de algunas autoridades que ojalá corrijan estos procedimientos que no aportan a las intenciones de pacificar la zona de Molleturo y de tratar de lograr puntos de encuentro en este polémico tema de la minería. La mesa de diálogo se realizará el próximo día martes con las principales autoridades de la ciudad y la región como invitados.